Buen día, es un placer recibirlos en este segundo día del webinar de tecnología de la Comisión de Tecnología de Sibelae, con la participación de gran parte del equipo de la comisión, interviniendo hoy en temas que tienen que ver con inteligencia artificial y aplicaciones de inteligencia artificial a las loterías. Para no robar tiempo, voy a darle lugar a Teresita Benítez, del IAS, coordinadora de la comisión, para que les cuente de qué se trata este segundo día en el que tenemos, como usualmente trae la comisión, gente experta en la materia para compartir con todos nosotros. Teresita, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por el apoyo de siempre de la Dirección Ejecutiva. Y bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Tenemos distintos usos horarios y estamos encantados de darles la bienvenida a esta segunda jornada del webinar de la Comisión de Tecnología de Sibelae bajo el lema Seguridad e Innovación, una apuesta inteligente. Hoy nos adentraremos, como dijo Sandra, en un tema fascinante que captó la atención y está en boca de todos. Y está en uso y a veces ni nos damos cuenta. La inteligencia artificial. Bueno, estamos realmente emocionados de ofrecerles una introducción muy calificada, guiada por un experto con muchos años de experiencia, no voy a decir cuántos, el doctor John Atkinson, y exploraremos también los casos de aplicación práctica que tiene esta, destacando su utilización en el juego responsable, donde nuestros colegas de la banca de Uruguay han realizado un trabajo extraordinario y generosamente lo van a compartir con todos nosotros. Bueno, para ir arrancando, voy a pasar la palabra a nuestro compañero de comisión, Carlos Parrá García. Bueno, él es gerente de TI Riesgos, encargado de seguridad de la Lotería de Concepción de Chile. Bueno, tiene un extenso currículum, él es magíster también, tanto en ingeniería industrial como administración de empresas, y es docente. Bueno, es bastante largo, pero digamos que está ampliamente calificado, y bueno, es un placer tenerlo como compañero de comisión también. Así que te escuchamos, Carlos. Bueno, muchas gracias, Teresita. Muchas gracias a todos por estar acá y compartir este conocimiento que nos va a entregar generosamente el doctor Atkinson. Bueno, el tema de la inteligencia artificial sin duda ha irrumpido en muchas cosas cotidianas que nosotros estamos viviendo, pero específicamente en el tema de las loterías, ¿cierto? Ha apoyado en el tema del análisis del comportamiento de los clientes, que es algo relevante que nosotros estamos conversando también con el tema de marketing digital. También el juego responsable, como lo decía Sandra, ¿cierto? Y Teresita, que se han implementado algunas cosas en la banca. Y también en la detección de fraude. Ahí el doctor va a la industria financiera como en la industria eléctrica. Bueno, sin más que decirle, voy a presentar al doctor, ¿cierto? El doctor Atkinson es una autoridad en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, aquí voy a decir los años, con más de 27 años de experiencia en la industria, la investigación y la consultoría. Actualmente es profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dirige el primer máster de inteligencia artificial de Chile. John es PhD en inteligencia artificial de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Ya ha sido profesor visitante en algunas universidades más prestigiosas del mundo, como la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Artificial. Así que, doctor, por favor, adelante. Gracias, Carlos, por la presentación. No voy a perdonarte si que dijeran los años de experiencia, pero bueno, había que decirlo, así que gracias por la invitación a todos. Voy a partir acá, esperando que me confirmen. A ver, ahí. Vamos a ver. Ahí. ¿Si me confirman? ¿Carlos? Todavía no habilita la pantalla. Todavía no llega. Aparece en negro, ¿no? Ah, es que se demora, parece. Sí, porque aquí me dice que ya está pausada. Qué raro, dice que está compartiendo. Hola.
¿Va? Extraña. A ver, otra vez. Vamos otra vez. A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí ¿Ahí se sí? ve. Ya. Falló la inteligencia natural aquí. Ya. Vamos acá. Listo, ahora sí, gracias por la invitación. Déjenme ajustar un poquitito algo. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Me confirman que se escucha bien? Sí, ya. Ok, gracias Carlos nuevamente por la invitación y la presentación. Lo que les voy a dar ahora básicamente es una visión general, haciendo una bajada al final de unas aplicaciones que tienen que ver con esto que hemos hablado de la inteligencia artificial. Pero el primer spoiler que yo voy a dar es que yo no soy experto en el juego de lotería, así que obviamente no puedo dar ejemplos de eso. Sin embargo, la idea es que esta presentación de alguna forma le abra un poco la mente y puedan ver problemáticas que se dan en otros sectores que se pueden extrapolar, y de hecho se ha hecho, a otras áreas que no tienen nada que ver. Les voy a ir explicando ciertos problemas que son totalmente transferibles al dominio digamos, los juegos de azar o, digamos, similares. Problemáticas bastante comunes. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial y cómo esto está y cómo puede transformarla a las organizaciones de todo tipo. Ustedes no son digamos, la excepción, digamos, esto está pasando de forma transversal en general en todo el mundo. Entonces, lo primero, parece que algo falló. Ahí sí. Entonces, lo primero es que, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados actualmente? Eh, Estamos parados en un mundo que explotó en términos de tecnología, con algo que se venía desarrollando unos 70 años atrás, ¿no? Preferentemente en el ámbito más científico, tecnológico, y muy poco en el ámbito empresarial, hasta que por ahí, por 2013, 2014, esto ya empezó a bajar en forma extremadamente, yo diría casi exponencial, al rubro industrial, las empresas, los negocios, y hasta que empezó a tocar ciertos aspectos sensibles que justificaron que haya una preocupación a nivel mundial, desde el punto de vista de las cosas buenas, porque empezó a bajar impactando positivamente en el Producto Interno Bruto de cada país, en la productividad en general, en la mejora de los sistemas productivos, tanto privados como públicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y prueba de ello que ahora en este momento no solamente estamos preocupados de la tecnología en el mundo, sino también de regularla en términos de ciertos aspectos sensibles, de la confidencialidad, los sesgos que se pueden producir cuando se toman decisiones en forma automática o por las máquinas, etcétera, etcétera. Y hay que agregar otro antecedente que quizás muchos piensan que esto surgió de ahí, pero en realidad es mucho antes, que obviamente por ahí, por noviembre de 2022, ¿cierto? Explotó, ¿cierto? Otro paradigma, otro enfoque dentro de la inteligencia artificial, que ya vamos un poco a describir a grandes rasgos, que es lo que se llama la inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Vamos a explicar por qué. Y uno de los tantos resultados en ese momento fue la irrupción de aplicaciones como ChatGPT, digamos, que ahora ha sido furor, digamos, en el mundo, digamos. Pero nuevamente, destacar el hecho que esto es un caso muy puntual. La inteligencia artificial es algo mucho más amplio, mucho más transversal a las organizaciones. ChatGPT es solamente una aplicación, y como les voy a mostrar más adelante, la inteligencia artificial es básicamente un cambio de paradigma en cómo las organizaciones resuelven sus problemas, mucho más que un cambio tecnológico. Porque muchas veces podemos cambiar la tecnología, si no cambiamos el paradigma, las organizaciones no van a percibir los beneficios. Entonces, ese es uno de los temas que les quiero transmitir, ¿ya? Entonces, pero quería partir de lo más simple, ¿cierto? Asumiendo que los que están escuchando en este momento, quizás muchos han oído, han leído de temas de IA, muchos también están con algunos miedos razonables por tanta información y desinformación que se escucha a diario, que quise partir de lo más simple, digamos. ¿Por qué diablos llegamos acá? ¿Por qué estamos parados en esto? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Y para eso, la pregunta básica que me gustaría responder es, bueno, ¿cómo diablos resolvemos los problemas actualmente en el mundo con tecnología o con tecnología de información? La forma como lo resolvemos, usualmente, usando computadores, es esta. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Es una receta de cocina. Toda la tecnología que ustedes tienen, había por haber, tecnología de control de personal, tecnología de inventario, control financiero, etc. Lo que ustedes quieran, la nombran, toda está regida bajo este supuesto. ¿Qué significa este supuesto? Que básicamente hay una receta de cocina, hay insumos, y si yo sigo al pie de la letra ese procedimiento, a partir de esos insumos, yo puedo generar un resultado. Y así ha funcionado toda la tecnología y va a seguir funcionando.
Y eso normalmente en la jerga técnica es lo que se llama un algoritmo, o los que no saben, en la jerga técnica se llama también un programa computacional. Funciona bajo ese paradigma. Hasta este momento, al parecer, uno pensaría que, bueno, esto está bien, resuelve todos los problemas. En nuestra empresa seguimos teniendo sistemas de automatización convencional. Por tanto, ¿qué hay de nuevo? Bueno, este es el punto al cual quería ir. ¿Por qué entonces, si se parece o luce que esto es ideal y que efectivamente me está resolviendo todos los problemas, por qué requeriría un cambio de paradigma en mi organización? ¿Por qué requeriría o necesitaría transformar mi organización por otro paradigma? Primero, por varias razones, porque primero, este enfoque basado en receta de cocina, por así decirlo en simple, ha sido el imperante en el día de hoy para construir tecnología, que resuelve problemas de negocio. Sin embargo, para que sea útil, nosotros tenemos que hacer un montón de supuestos, un montón de ajustes, un montón de simplificaciones para que funcione, y lamentablemente hay problemas reales. La verdad, el 99,9% de los problemas reales de las organizaciones no puede funcionar bajo esos supuestos. ¿Cuál es el primero? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los entornos son extremadamente cambiantes? Ustedes tienen clientes, tienen usuarios, por ejemplo, que están cambiando su conducta cada rato, está cambiando el entorno de interacción con los clientes. ¿Qué pasa cuando tengo un sistema tradicional? Eso no lo puedo abordar, porque obviamente el sistema tradicional, que es esta receta, está pensado en que uno saque una foto, una fotografía de la organización, y una vez que saca esa foto, realiza la receta. Si esa foto me está cambiando a cada rato, obviamente ahí tengo un primer problema, ¿cierto? Que ¿cómo me adapto a esto? ¿Cómo me ajusto? El segundo, el hecho de que en general, para resolver muchos problemas reales de toma de decisiones, requiere un uso súper intensivo de conocimiento humano. Ustedes dirían, bueno, pero cuando nosotros, en lotería o la empresa que sea, requiere tomar una decisión sobre cuál va a ser el monto que podemos predecir que va a colocar un cliente, también hay conocimiento humano. Sí, hay conocimiento humano, pero que está en el humano, no está en la máquina. Lo que hace la máquina básicamente reproduce una foto. Y si el humano cambia de parecer, tiene que cambiar la máquina también, ¿ya? Pero obviamente la máquina por sí sola no puede tener todo ese conocimiento, no por lo menos en el sentido tradicional, ¿ya? El tercer punto, y quizá uno de los que más uno escucha hablar por soluciones, digamos, a nivel de negocios, es que en general para muchos problemas de toma de decisiones y automatización, la cantidad de alternativas que yo debería revisar, la cantidad de alternativas que yo debería chequear para tomar una decisión es tal que si lo hiciera con un enfoque tradicional, obviamente avalado por un humano, y lo llevara a la máquina, computador, seguramente me tardaría no semanas, sino meses, años, porque en realidad son tantas que yo no sé por dónde comenzar. Obviamente la solución sería establecer algún criterio, algún mecanismo que permitiera determinar cómo diablo detecto, por ejemplo, que hay un fraude, pero no analizando toda la información o alternativa de los clientes, sino basándome en experiencia humana e intentando reducir la alternativa. Bueno, eso sencillamente no se puede hacer con la tecnología convencional. Otra cosa que cuando tenemos problemas es que en general este enfoque basado en recetas, un procedimiento, parte de la base, que es fundamental, de que uno puede establecer la receta paso a paso, primero, y que los pasos los conoce tan bien que los puede enumerar y no van a cambiar. El problema es que hay un montón de, valga la redundancia, problemas industriales y de negocio en los cuales los pasos no son claros, no se conocen, ni siquiera el humano los conoce. Como no los conoce el humano, esto es el huevo de la gallina, entonces como diablo el humano le va a decir a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Por tanto, ahí tenemos otro problema. Y quizá uno de los problemas más relevantes es que los humanos no estamos siempre para tomar las decisiones por un tema de costos, por un tema que no podemos estar 24/7, por un tema que no podemos abordar todos los problemas que tienen que ver con todos los clientes, porque requeriríamos casi un ejército de personas. Entonces, ¿cómo podremos darle más autonomía a la máquina para que tome decisiones sin la intervención humana o con la mínima? Eso actualmente no es posible. Claro, uno puede decir, bueno, mi sistema de control de personal funciona solo. En realidad no funciona solo. Alguien lo hizo, alguien diseñó la receta, lo ejecutó y luego empieza a hacer exactamente lo que yo le dije que hiciera, pero el sistema no es autónomo, no tiene control, ¿cierto? O sea, si no es tan humano para especificar la receta, no lo podría hacer. Entonces, claramente, la primera raya para la suma de eso es que la tecnología convencional no puede hacer esa magia, porque obviamente no puede abordar esos problemas, a menos que, reitero, como decía al principio, uno hiciera todas estas simplificaciones de que el entorno no cambia mucho, mis clientes no van a cambiar mucho su comportamiento, los pasos a seguir para detectar un fraude son siempre los mismos, lo cual es mentira, etc. O sea, si hiciéramos todos esos supuestos, por supuesto la tecnología convencional funcionaría, pero seguramente no va a ser tan efectiva y va a repercutir negativamente en algún indicador de negocio, ¿ya? Entonces, por esto,
Y muchas otras razones, pero estas son las principales, es que muchos años atrás surgió esta la inteligencia artificial, que se posicionó básicamente como un cambio de paradigma en la cual nosotros podríamos pensar que dotamos a las máquinas, a nuestros amigos computadores, con las capacidades suficientes para realizar tareas que si las comparáramos con un humano especialista, serían catalogadas como inteligentes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con inteligente y eso cómo repercute al negocio? Podríamos conversarlo después, pero básicamente tiene mucho que ver con cómo los humanos hacemos las cosas mucho más eficientes, mucho más rápidas, mucho más efectivas. Entonces, obviamente está de alguna forma ligado con indicadores que uno podría medir, ¿cierto? Pero básicamente eso es. En la ciencia construir computadores o máquinas, sistemas computacionales, que hagan cosas que requerirían inteligencia y por tanto son de mucha complejidad y requieren autonomía. ¿Ya? Entonces, lo que implica eso generalmente, ¿qué es lo que es IA en definitiva? Es un cambio de paradigma en la cual ahora yo diseño sistemas que si bien es cierto resuelven los problemas o resuelven problemas complejos, la pregunta del millón es dónde lo resuelven. Y lo resuelven básicamente en entornos, en ambientes que son extremadamente dinámicos, que es lo que decíamos que las tecnologías convencionales no pueden abordar. Si son extremadamente dinámicos y van cambiando sus condiciones a cada rato, imaginemos que tenemos nuestros clientes, van cambiando sus perfiles, van cambiando sus gustos, van cambiando sus intereses, obviamente no puede tener un humano que haga eso, menos que sea un ejército de gente, y tampoco puedo tener a humanos 24/7 pendientes, que es lo que están haciendo los clientes, ¿cierto? Entonces, básicamente necesito cambiar el paradigma en el cual es la tecnología la que se adapta automáticamente al entorno, es capaz de percibir qué es lo que está pasando en el entorno, es capaz de comprenderlo, una vez que lo comprende, ejecutar alguna acción. ¿Ya? Para eso pasan un montón, la máquina en el fondo tiene que tener un montón de capacidades, tiene que ser capaz de aprender o adaptarse, tiene que ser capaz de colaborar con otras máquinas, tiene que ser capaz de percibir, tiene que ser capaz de razonar, o lo que le llamamos los humanos planificar, tiene que ser capaz incluso de entender el lenguaje cuando tengo que comprender, por ejemplo, información escrita de mis clientes, reportes, comentarios, quejas, lo que estoy haciendo, intentando que la máquina me entienda lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? Esto básicamente es un sinnúmero de capacidades que tienen que tener las máquinas que haga esto. Y esto es importante que se lo dijera en esta slide, porque lo que estamos viendo más a menudo de todo lo que estoy mostrando en la slide es solamente una sola cosa, que se llama aprendizaje. En particular en inglés se llama el machine learning o el aprendizaje automático. Pero es una de muchas capacidades que tienen las máquinas para hacer la tarea, la labor mucho más inteligente con nosotros. Bueno, y hemos vivido cambios paradigmáticos importantes gracias a esta tecnología que permite interactuar. Tenemos posibilidad de construir vehículos no tripulados. Si uno lo lleva a un ambiente de negocios, no es muy diferente, porque lo que tenemos en vez de un vehículo no tripulado, por ejemplo, en un ambiente de comercio electrónico, yo podría tener algo que en filosofía es exactamente igual. Tengo sistemas que están percibiendo el entorno, que muchos clientes, muchos usuarios, se están comunicando con otros, que están viendo, en otros sentidos, no como un vehículo no tripulado, y son capaces de tomar decisiones sin intervención humana. ¿Cierto? Empieza a aparecer también el mundo que explotó como a final del 2022, más o menos, a pesar que venía de mucho antes. Empieza a aparecer un mundo que se llama de los modelos generativos, y quizás es parte de una solución importante para muchas empresas, en términos especialmente de generación de contenido automático, que antes no estaba tan desarrollado. Y básicamente empieza a aparecer el mundo de los modelos generativos que hace en simple lo siguiente. Un enfoque imperante de la inteligencia artificial, o IA, es lo que se llama enfoque discriminativo. ¿Qué significa eso? Supongamos que quiero aprender a clasificar fotitos de animales, fotitos de gatos, fotitos de perros. ¿Ya? Ustedes, si quieren, por su empresa, uno puede poner en vez de gato tipo cliente A, tipo cliente B. Lo que yo tengo que hacer es caracterizar qué significa o qué implica un cliente de tipo A o un gatito y qué implica un perrito. ¿Por qué lo hago? Porque tengo que aprender a caracterizar de tal forma que cuando me llegue una fotito nueva de un animal que no he visto, automáticamente la máquina sea capaz de discernir, de discriminar. Es decir, esto es un gatito o esto es un perrito. Si ustedes lo llevan al ámbito empresarial, tiene que decir, esto es un cliente tipo A, cliente tipo B. Ah, por tanto, si es cliente tipo B, debería tener tal conducta y yo debería ofrecerle tal producto o tal servicio o está pasando tal cosa. ¿Qué pasa en el mundo generativo? Que es lo que aconteció principalmente a partir de fines del 2022. Que casi parece igual, que tengo fotitos de gatitos y fotitos de perritos. Lo que tiene que hacer la máquina es aprender a caracterizarlo, pero ahora la diferencia es que aprende a caracterizarlo para posteriormente producir algo similar. O sea, producir la foto un gatito, producir la foto un perrito que no existe, pero se parece suficiente. Esto sería equivalente a decir, voy a generar un perfil de un cliente que no existe,
pero lo que más se parece a un cliente real, porque lo voy a poder comparar con otros clientes nuevos que van llegando, ¿ya? Este enfoque generativo es lo que hace posible, por ejemplo, generar contenido nuevo para campañas de marketing, generar la información que tiene que producir un bot, un robot que atiende a un cliente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Obviamente se puede hacer con el enfoque anterior, pero esta es una forma un poquito más eficiente de hacerlo. Aquí hay unos ejemplos, que seguramente a lo mejor más de uno ha visto, de estas imágenes que son falsas. No existen, sin embargo, fueron generadas por una IA, por un sistema de IA generativo. Quiere decir que tomó imágenes, las modificó levemente, y generó un dato que no estaba, un dato sintético que se llama. Obviamente, a lo mejor para el caso de ustedes, el negocio tenía una imagen no ayuda mucho, para una empresa de marketing sí, o otra empresa de que hace publicidad sí, pero para el caso de ustedes lo que ayuda, por ejemplo, yo podría generar campañas automáticas o podría generar perfiles de clientes que más se parezcan a que se supone que tengo, digamos, para tratar posteriormente de compararlo, digamos, ¿ya? Y bueno, eso es lo que hace posible, entre otras cosas, tener esto que es un boom también, los grandes modelos de lenguaje, que tenemos sistemas que pueden procesar lenguaje humano, hace mucho tiempo, más de 50 años, pero ahora tenemos un boom con el surgimiento de aplicaciones como ChatGPT, y obviamente aquí ya tenemos la posibilidad que ChatGPT como empresa nos ayude a generar contenido, y en este caso le hice un requerimiento, le di una instrucción, dije que resúmanme en 2 párrafos un plan estratégico para una empresa petrolera, por eso es lo que sea, esto, y ahí obviamente me genera contenido automáticamente. En este caso, el contenido es generado por un modelo generativo, para la redundancia, porque esto quiere decir que es inventado, pero es suficientemente comprensible, que luce muchas veces, la mayoría es verdad, y hay veces que puede ser totalmente falso. O sea, pongámoslo en contexto ahora, ¿qué está pasando en el mundo y por qué a ustedes les debería interesar esto? ¿Por qué debería ser relevante? Veamos, saquemos una fotografía de qué es lo que está pasando desde el punto de vista de impacto en el mundo con respecto a la IA. Esta es una cifra que yo creo que tarde o temprano les van a repercutir, espero positivamente, porque hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, según las proyecciones, de aquí a final de la década, o sea, muy poco tiempo, ¿ah? Básicamente, algunos estudios avalan que más del 86% de las interacciones con clientes, con usuarios, serán gestionadas automáticamente, donde automáticamente puede ser con un sistema de IA, o sea, donde le agregamos autonomía, como también puede ser en términos de un sistema común y corriente, pero automáticamente. Hay un porcentaje no menor, que ha sido la inversión y el mercado global de inteligencia artificial hacia el 2030, que son una cifra sideral, 136 billones de dólares, es lo que estamos viendo en el mercado, en toda esta industria. Y la otra cosa, y doblemente interesante, especialmente para empresas productivas, es que básicamente lo que se ha proyectado y se ha aprobado en algunos sectores es que básicamente el uso de inteligencia artificial, o ya en la industria, puede producir un incremento en productividad de los trabajadores. Obviamente, no necesariamente lo reemplaza, pero hace su trabajo mucho más productivo, casi en un 61, más de 60% más. Obviamente, el tipo de trabajo, hay trabajos que son mucho más rápidos, o muy probable automatizar, mucho más rápido, y hay otros que son un poquito más lentos, porque requieren más expertise humana, digamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el mundo del enfoque generativo, que hablaba yo antes? Ahí la situación interesante también, por ejemplo, que se proyecta que casi esto impacte en un 26% como incremento del Producto Interno Bruto, digamos, en el 2030, con una tasa de crecimiento anual de la inteligencia artificial en la industria de más del 33%, y en particular un crecimiento de casi un 10% de todos los datos que están disponibles que van a ser generados por sistemas de inteligencia artificial generativa. O sea, quiere decir que hasta el día de hoy, todos los datos que nosotros usamos para manejar nuestros clientes, las redes sociales o en la web en general, si eran generados por humanos, lo que estamos diciendo, 10% ahora podría ser generado sintéticamente por las máquinas, lo cual es una oportunidad bastante grande tanto para mejorar los negocios como para crear nuevos negocios. Y aquí yo quise poner un bosquejo muy rapidito, digamos, ¿dónde está el incremento que pueden tener las empresas en términos de ingresos por la adopción de IA si se hace como tiene que hacer? Recuerda, IA no es una tecnología que llegue, se aplica y se impone, digamos. Hay que generalmente, y lo voy a mencionar más adelante, hay que generar todo un cambio dentro de la organización, pero aquí están las principales áreas dependiendo de dónde están los incrementos más bajos, los incrementos medianos, los incrementos más altos, donde los más altos en general, estamos hablando del 10% de los ingresos, depende del área. Por eso puse este gráfico que me parece súper interesante, que es una constructora. Básicamente está dividido por áreas, en marketing y venta, estrategias, finanzas corporativas, hasta llegar a recursos humanos, donde uno podría decir que la industria de riesgo, básicamente es la que concentra en forma proyectada de que el 2030 el mayor porcentaje de incremento
¿cierto?, el ingreso, y luego la empresa, perdón, el sector de desarrollo de servicios y productos, digamos, por un 16%, ¿cierto? Bueno, y también un poco más, digamos, el incremento menor, digamos, el 5% en subáreas dentro de la industria del riesgo, la industria de productos. Ya, esto es una visión general más o menos de cómo se mueven los ingresos si se adopta correctamente la IA, digamos, ¿ya? Y esto es un gráfico que me parece súper interesante que ustedes lo puedan ver también, para darle una visión más estratégica para dónde va el negocio. Esto es un estudio que hizo una consultora internacional y que realizó encuestas a líderes de las empresas que están más innovando en esto versus las empresas promedio. Y hizo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el foco de la IA en la organización? Y lo que ustedes ven como una barra de color naranja es básicamente lo que contestó la empresa líderes. Y lo negro es básicamente la empresa del promedio. Ustedes se fijan, ¿dónde está el que lleva el liderazgo? Es tener como foco la inteligencia artificial para incrementar la productividad a nivel de mejor automatización. El segundo que, digamos, que ocupa más grande proporción es mejorar la toma de decisiones, que seguramente es como negocio lo que quieren hacer. Mejorar la toma de decisiones, conocer mejor o mejorar la experiencia del cliente. Este es el punto que quizás también les compromete a ustedes, digamos, mejorar la customer experience, ¿cierto? Un casi 40%. Entonces, es un tema bien interesante cuando se compara con empresas líderes, donde están apuntando ellos, digamos, ¿ya? Y como ustedes se podrán imaginar, cuando uno empapa esto, ¿cierto?, lo pone en forma, lo adopta en forma transversal la organización, como un cambio transformacional, uno podría pensar, lógicamente, que todo esto depende del nivel de madurez. Hay empresas que están recién o tienen que recién habilitar cosas más básicas que esto, ¿cierto? Preocuparse, por ejemplo, de los datos, preocuparse de infraestructura, y hay otras empresas que están en un nivel de evolución un poquito más avanzado, por así decirlo. Para darle a esa película, esa visión general, estratégicamente, del punto de vista del negocio, hay un modelo de madurez que es bastante interesante, que pone el viaje que sigue la empresa en el mundo de la IA, desde lo más básico hasta cuando ya la empresa básicamente escucha lo que le dice la IA para determinar cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Son 5 niveles. El primer nivel, el nivel de awareness, básicamente la empresa está consciente que algo pasa, ¿ya? Y tiene gente que está tratando de probar cosas. En simple eso es. El segundo nivel, el nivel activo, es que la empresa se dio cuenta que parece que están pasando cosas interesantes, podríamos construir algunas aplicaciones, monta no solamente un grupo de gente, sino aplicaciones a nivel de prototipo, laboratorio que posiblemente a lo mejor va a ser en deployment para los usuarios, los clientes finales. El tercer nivel, el nivel operativo operacional, básicamente donde la empresa ya se lo está tomando más en serio y dice, oye, formemos un grupo, hagamos un plan estratégico, de hecho, formemos un grupo de excelencia dentro de la organización y que el grupo nos empiece a mover. Que el grupo, básicamente, apoyado por sistemas de IA, nos empiece a decir más o menos qué tendríamos que hacer dentro de una cierta línea estratégica. El nivel 4, nivel sistémico, básicamente está diciendo, oye, aquí tenemos nuestros sistemas actuales, nuestro paradigma actual, y tenemos en paralelo, ¿cierto?, nuestros sistemas de IA, y obviamente para no arriesgarnos vamos a ir ejecutando toda esta estrategia en forma híbrida, con nuestros sistemas de IA y con nuestros sistemas tradicionales. Y el último, básicamente, que es el nivel transformacional, que es lo que yo decía al principio, básicamente significa está todo orquestado en la organización, todas las áreas, no, esto, ojo, no es para la área tecnológica, están todas las áreas involucradas, están todo orquestado y básicamente la IA le dice, para allá usted tiene que ir. Básicamente, por eso se llama nivel de transformación completa. ¿Dónde estamos parados en general en el mundo? Si uno compara un montón de empresas, básicamente así, que es lo que uno se esperaría. En general, el nivel de madurez, todavía estamos en los niveles más bajos. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la gente especializada, todavía no confiamos, hay falta de inversión, todavía estamos con requerimientos mucho más básicos, nos faltan datos o cosas de infraestructura que obviamente no están disponibles todavía. Entonces, la mayor parte de las empresas están todavía en los niveles más bajos, nivel activo, con un 45%. Y obviamente las que han sido más exitosas, que están a nivel transformacional, son muy pocas, 6%, y ahí tenemos las grandes de alta tecnología, digamos, tipo Google, tipo Microsoft, que básicamente nos están dando servicio al resto de los mortales, pero ellos básicamente, para ellos es fundamental, digamos. La IA es lo que no solamente movió, sino transformó el negocio, ¿ya? ¿Cómo uno se imagina que hace estas bajadas por temas de IA? Yo lo traté de hacer desde el punto de vista de lo entregable en diferentes áreas de ejemplo, tanto en áreas funcionales como marketing, ¿cierto?, operaciones, etcétera, etcétera, en empresas en general, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si uno ve un ejemplo entregable en temas de marketing?
Aquí estamos viendo donde se unen dos mundos, en donde nosotros podríamos decir a la máquina que queremos entender qué diablo está pasando con los clientes, qué es lo que están opinando, qué es lo que están hablando nosotros, y eso posteriormente lo podemos unir, por ejemplo, con información georreferenciada. Entonces podríamos saber cuál es la emoción, las preferencias, las personas o los clientes que vienen de determinadas zonas. Por ejemplo, acá estamos viendo que no es Chile, en país, en Norteamérica, pero podemos ver caritas sonrientes, caritas tristeza. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué hay cara de tristeza? ¿Cuál es el comportamiento de nuestros clientes? ¿Por qué está pasando eso? Porque hay que tomar acciones. ¿Ya? En términos de venta, acuérdense, estamos en un nuevo cambio de paradigma en el cual la máquina se adapta a nosotros. La máquina, vamos a una tienda, a un sistema de e-commerce, a un sistema físico, lo que sea, lo que ustedes quieran, ustedes se fijan, voy a comprar, y la máquina es la que automáticamente se adapta y nos analiza. Analiza y dice, este es el perfil del John, este es el perfil del Carlos, esto es lo que están comprando, parece que para allá van, ya, este debería ser el patrón de comportamiento. Y eso obviamente lo puedo hacer en forma autónoma. No me he metido todavía, podemos discutirlo después al final, si alguien tiene preguntas, en la pata de los caballos, y el tema de privacidad. Claro, es muy bueno cuando empiezo a percibir información, conocimiento de los clientes, pues tarde o temprano alguno de ellos te puede dejar, porque obviamente estoy accediendo a información que es bastante personal, y de hecho ya ha habido problemas que se está tratando de regular. Ya, por tanto, esta es la parte bonita de todo lo que podemos hacer, sacar buenos provechos desde el punto de vista de productividad e ingresos, pero hay que considerar también la parte regulatoria. Obviamente, el mundo de los canales digitales es un temón, que es quizás uno de los más importantes problemas dentro de las empresas de servicios en todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de soluciones, algunas son bastante básicas, tenemos sistemas de autoatención que funcionan con menú, y quizás para muchos problemas es suficiente. Y para otros problemas que son de fines más abiertos, donde un cliente se puede casi llegar a quejar de cualquier cosa, o preguntar cualquier cosa, obviamente tenemos que tener un canal digital, un canal digital un poquito más inteligente, que sea capaz de procesar el lenguaje, entender el requerimiento del cliente y darle respuesta 24/7, porque si voy a requerir nuevamente y llamar a un ejecutivo presencial, es como que me estoy dando vuelta a lo mismo. ¿Ya? Entonces, no creo que eso tenga mucha ganas desde el punto de algún KPI, ya salvo servir como filtro. Esto quería mostrarles también qué es lo que pasa. Ustedes se pueden imaginar, bueno, que tiene que ver conmigo, con lotería o con nuestra empresa. Pero fíjense lo que pasa acá. Tenemos drones, que lo ven detenidamente. ¿Qué es lo que son los drones? Se coordinaron, tomaron decisiones independientes y luego se pusieron de acuerdo. Dijeron, ya, ahora vamos a realizar una tarea, pero en forma colaborativa. Vamos a hacer, porque no podemos tirar todo para lados diferentes, porque no vamos a cumplir con el objetivo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahora imagínense que esos robots son sistemas que están corriendo en una plataforma de comercio electrónico. Imagínense que esos robots ahora son sistemas que están a cargo, en forma totalmente distribuida, de entender a cada uno de los clientes que ustedes tienen. Y luego ellos se están poniendo de acuerdo, están negociando automáticamente, 24/7, y están tomando decisiones, generando acciones para los clientes, sin ni siquiera ustedes darse cuenta. Por tanto, los drones y algo circunstancial, no, nada más. En realidad, la filosofía es exactamente la misma, que de hecho está aplicando, por ejemplo, Amazon en toda su logística, cuando uno compra en los sitios. Por tanto, reitero, tener un dron o no es un accidente en el camino, es solamente un ejemplo visible. En el área de recursos humanos, obviamente, tenemos un sinfín de cosas que están bastante interesantes. Por ejemplo, en este caso, ya tenemos tecnologías disponibles que son capaces de, nuevamente, interactuar con el entorno, en este caso con humanos, entender al humano, entender sus emociones, entender sus movimientos, su información gesticular y tomar decisiones. En recursos humanos se está aplicando mucho esto al ámbito de determinar si es un buen candidato o no la persona que está frente a mí para un cargo determinado dentro de la empresa. Todo luce fantástico hasta que alguien se empieza a quejar de que por culpa de la máquina, a lo mejor lo discriminó, lo dejó fuera. Ya, por tanto, claro, hay cosas bonitas, esa que permite automatizar un proceso que es extremadamente complejo, digamos, desde el punto de vista de recursos humanos, de reclutamiento en particular, pero obviamente hay que tener las consideraciones del caso de privacidad, qué pasa si hay un sesgo en el candidato o si discrimino a alguien por error, porque la máquina se equivocó. ¿Cierto? Bueno, y los beneficios de todo esto en general, quizás algunos de ellos uno podría verlos como prácticamente evidentes en los negocios, en la industria, y hay unos de ellos que no son tan evidentes, porque estamos generando un cambio de paradigma que no es una simple automatización. El primero tiene que ver con, evidentemente, cada vez que hay un proceso de automatización, lo que es uno de los primeros beneficios que se genera es el aumento en productividad. Ustedes me dirán, pero eso ya lo hemos hecho. Sí,
Lo que está pasando ahora es que estamos subiendo en los niveles de complejidad de las tareas que realizamos. Generalmente estábamos basados solamente en tareas extremadamente ordinarias, domésticas, mecánicas. Y ahora estamos subiendo un poquito el nivel, tanto estamos empezando a automatizar tareas que antes no podíamos automatizar, porque requeríamos que el humano esté entre medio. Por tanto, obviamente hay un delta aumento que es bien diferente al que había antes con la tecnología convencional, con las TI, con la tecnología de información. Segundo, y tiene que ver con la automatización de tareas complejas, que ustedes se acuerdan de lo que yo decía al principio, que requiere conocimiento, mucho conocimiento humano, mucha expertise humana. ¿Cómo diablos le paso a las máquinas expertise humana en la toma de decisiones del negocio, de tal forma que la máquina pueda tomar decisiones? Lo que están viendo ustedes en este momento es una demostración de un sistema más avanzado del mundo que fue capaz de predecir la estructura de proteína. La proteína es el elemento más básico que se usa para construir medicamentos, para construir drogas, por ejemplo. Y es un proceso extremadamente lento, digamos. Incluso a veces puede durar años, y ahora lo estamos haciendo en minutos, horas. Si ustedes ven diferentes colores, la proteína es una estructura de información genética que es tridimensional. Y lo que ustedes ven en color azul es básicamente la estructura que predijo el sistema, y lo que ven en verde es la real. Ustedes se fijan, calza casi perfecto. Tiene muy poco error. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con mi negocio? Bueno, les presento ahora su aplicación. Ustedes no van a predecir proteínas, pero quieren predecir perfiles de clientes, perfiles de apostadores. Entonces, su azul ahora, el perfil que quieren predecir un cliente. Tanto en tecnología incluso puede ser cosas muy similares que están por abajo, la misma filosofía, pero el producto, el servicio es diferente. En vez de tener una proteína, ahora van a tener un cliente que está prediciendo su perfil en base a información histórica, ¿ya? Que es lo más usual. Esto quizá es una de las grandes ventajas que la automatización convencional no tenía, no se podía hacer, porque era extremadamente costoso. Era personalizar. Y esto es lo que hacen muy bien mucho e-commerce, mucho retail, que básicamente seguirme, monitorearme y ver qué es lo que estoy haciendo yo como cliente, a tal punto, después al final del día, decir, el John hizo esto, se comporta así, generalmente compra hasta ahora o apuesta hasta ahora, por lo tanto lo que tengo que hacer es ofrecerle este tipo de información o este tipo de servicio, porque lo que le voy a ofrecer a John es una cosa, pero lo que le voy a ofrecer a Carlos Parra es otra, totalmente diferente. Obviamente son perfiles diferentes. Y lo fantástico de esto, que esto puedo hacerlo con millones de clientes, porque obviamente voy ajustando, voy adaptándome o aprendiendo el perfil de cada uno tomando decisiones diferentes. Si no, sería fácil y sería básicamente, ¿cuál sería el extremo? Es lo que pasa cuando uno se conecta a una página a un banco actualmente, que el banco no ha cambiado el paradigma. Si ustedes se conectan a su página bancaria, van a ver que todo lo que le está mostrando es siempre lo mismo. Uno que otro mensaje de oferta, pero siempre lo mismo porque no hay adaptación, no hay personalización. ¿Por qué lo harán así? Porque es lo más simple. Porque la adaptación significa que queremos tener algo que está por atrás que va adaptándose al entorno. Esto otro que es súper interesante, que se ha hecho en el contexto de e-commerce, incluso de tiendas de negocios físicas, pero ustedes también pueden aplicarlo al viaje del cliente. Lo que ustedes están viendo básicamente son mapas de calor, y que para hombres y mujeres, por ejemplo, que han atravesado en un shopping, ¿dónde se mueven? Entonces, lo que ustedes ven como área más roja es donde está la mayor concentración de hombres, en el caso de arriba, en cierta hora, y abajo, respectivamente, la mujer. Uno podría decir que esto se aplica al seguimiento que estoy haciendo a los clientes hombres, seguimiento de los clientes mujeres. Uno podría decir qué pasa con los clientes que hacen apuestas. Bueno, este seguimiento de los clientes que hacen apuestas, mapa de calor, dónde están las apuestas más concentradas en cierto instante horario o cierta fecha, digamos, ¿ya? O bajo ciertos eventos nacionales e internacionales que pasaron. Por tanto, con esto yo puedo proyectar, puedo generar un sistema de toma de decisiones totalmente automático que sugiera algo a los clientes. Otra cosa es que obviamente hay rubros para los cuales más sensibles que otros, que ha logrado hacer la IA, que antes no se hacía, es básicamente reducción de costos y errores por falla humana. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, un ejemplo que ahora está bastante de moda a nivel mundial, que es cómo yo puedo ayudar a una empresa, a una industria, por ejemplo, a adelantarse a problemas que podría tener un conductor. ¿Qué problema podría tener un conductor? Por ejemplo, aquí en Chile tenemos el problema con la minería, que los conductores de los camiones, que conducen tantas horas y en un momento, obviamente, se empiezan a cansar. Y cansancio puede ser arriesgado porque se pueden quedar dormidos. Se quedan dormidos, accidentes, y además baja productividad. Tanto lo que necesito es un sistema totalmente autónomo que tenga control de lo que está pasando. Ustedes ven al caballero, lleva un sombrero, ¿cierto? Un jockey, ¿cierto? Y lo que tiene el jockey son sensores. Los sensores van percibiendo información y autónomamente
van determinando si hay un signo que se esté cansando o quedando dormido, y cuando detecte que hay una señal que es irregular, automáticamente le envía la señal al camión, o lo que hace es para el camión dice, no, usted no puede seguir conduciendo, porque esto puede producir problemas a usted y a la empresa en términos de productividad. El otro, obviamente, ya que tenemos el mundo de la inteligencia artificial generativa, perdón, de la IA en general, es que obviamente una de las cosas que queremos hacer, a lo mejor como sistema de apuesta, a lo mejor yo también estoy pensando en nuevos negocios que puedo hacer. Lo que habilita también la IA es la adquisición de nuevos modelos de negocio, digamos, que antes que no se veía eso. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá es básicamente la innovación que generó Amazon con los famosos supermercados sin cajeros, en los cuales básicamente tenemos un sistema omnipresente, hay cámaras por todos lados que están tomando fotografías, están analizando lo que los clientes están haciendo, y básicamente sin cajero el cliente va tomando los productos, se va registrando automáticamente y va quedando en su cuenta. El cliente sale del supermercado, ya compró todo, no necesita pasar por ningún lado. Es un concepto, una filosofía, obviamente, que también podría a ustedes generar un cambio en el modelo, cómo funciona la apuesta, en términos de que no necesita pasar por la persona que le provee información de la apuesta, puede hacerlo en forma totalmente autónoma, no sé, ¿cierto? Pero son modelos que se pueden aprovechar. Y el último, sí, que respecta a algo que no había antes, que es cómo genero contenido en forma más eficiente. No necesariamente imágenes, por ejemplo, yo necesito generar campañas de promoción para los clientes, pero tengo un montón de clientes, no puedo hacerla cada uno, a menos que la haga todo igual, o que envíe una plantilla. Obviamente una plantilla no tiene sentido, porque no está adaptada a los perfiles de cada cliente. ¿Qué pasa ahora si tengo tecnologías, entre comillas, generativas, que son capaces de generar ese contenido y hacerlo mucho más rápido y en forma mucho más productiva, digamos, que lo que era antes? Algunos casos que les quería ir mencionando para ya ir terminando luego. Algunas transformaciones que hemos hecho en el pasado, un par de casos interesantes. En un momento en Chile, hace años atrás, bueno, ya más de 14 años ya, desarrollamos una tecnología que yo creo que tiene bastante similitud con un problema que tienen ustedes, que tiene que ver con los fraudes. Pero no lo hicimos en la industria de juegos, lo hicimos en la industria de electricidad. Y la industria del consumo eléctrico tiene un problema grave, que especialmente en Latinoamérica, que la gente roba mucha energía. O sea, se cuelga ilegalmente, irregularmente a los postes, digamos, a los cableados, y roba energía. Y eso es muy complicado de detectar. De hecho, hay un grupo de analistas comerciales, que se supone que son los expertos, que día a día están tomando información de los clientes, transacciones, consumo, y están tratando de determinar si hay un, entre comillas, quiebre de consumo que amerite ir a revisar porque a lo mejor están robando. Ya, bueno, para que se vean ustedes, nosotros desarrollamos esta tecnología años atrás, después la comercializamos, pero les quería mostrar solamente algunos valores para que se den cuenta de la diferencia con lo humano. Fíjense que lo que aparece aquí en la columna son diferentes comunas de Chile, áreas, algunas son ciudades, otras son comunas. Y fíjense cuál es la efectividad histórica en algunas de estas comunas, pues son muchas más, digamos, obviamente, de la compañía. Fíjense ese 7,7%, ¿qué significa? Que los analistas comerciales, que tienen en promedio 15, 20 años de experiencia, tienen una tasa de efectividad de 7,7%. ¿Qué significa? De cada 100 casos que yo digo que efectivamente o podrían estar robando, cometiendo un ilícito, cuando lo voy a revisar a las casas, se dan cuenta que le achuntan solamente al 7,7%. Y así. ¿Qué significa la efectividad día? Cuando desarrollamos la tecnología, la vendimos, automáticamente subimos ese porcentaje. O sea, de hecho, en esa comuna, ¿por qué varía de lugar en lugar? Porque los patrones de comportamiento de los clientes son diametralmente diferentes, ¿cierto? Por tanto, es esperable que no siempre sea el mismo incremento. Por ejemplo, aquí, en una comuna, pasamos del 7,7 al 30%. Estamos hablando de un incremento de efectividad del 22%. Brutal. Aquí pasamos del 28, casi 30%. También, fíjense la efectividad humana, menos de 10. Entonces, sí, los humanos somos expertos en muchas cosas, tenemos mucho conocimiento acumulado, pero tampoco tomamos las decisiones tan bien. O sea, requerimos complementar con algún sistema que acceda a conocimiento que para nosotros sería extremadamente complicado. Otra cosa que hemos hecho muchas cosas, de hecho hemos comercializado muchas cosas también. Esta otra cosa que que les puede ser interés a ustedes. Lo que hemos hecho muchas veces es tomar, por ejemplo, información que proviene de los clientes, ¿ya? ¿No? Que pueden ser clientes de una empresa, que puede ser queja, puede ser reportes, algún mensaje que envió a través de redes sociales del servicio, del producto. Y lo que hemos hecho básicamente es intentar ayudar a la gente de marketing o a la gente que hace promociones, es entender cuál es el patrón de comportamiento de los clientes en términos de lo que dicen, no en términos de lo que hacen, que son dos cosas diferentes, pero complementarias. Y ustedes lo que están viendo acá, ustedes se fijaron, vamos a pegar un poquito la pantalla que vuelva,
vienen diferentes puntos de color. Eso. Cada punto de color inicial es una queja, un comentario de un cliente. Y la hipótesis inicial, todos los clientes hablan de cosas diferentes. Entonces no los podemos tratar, digamos, no podemos tratar cada uno individualmente, porque todos hablan cosas diferentes. Después que nosotros aplicamos nuestro sistema de IA, nos damos cuenta que cuando el sistema empieza a agrupar y a detectar segmentos, hacer segmentación automática de los textos, ustedes se dan cuenta, empieza a incrementar y agrupar, y empiezan a aparecer formas más grandes. Quiere decir que hay varias quejas o consultas, lo que sea, en realidad no son tan diferentes como yo creí, sino un patrón. Hay un patrón de comportamiento en lo que ellos están escribiendo. Por tanto, a nivel de marketing, a nivel de venta o a nivel de promociones, uno podría decir, a ver, tome esto, pero solamente los grupos. Por los grupos estamos hablando de cosas que son bastante parecidas. No tiene que hacerlo para todos los clientes individuales, sino por segmentos. ¿Ya? Por tanto, eso obviamente no solamente me ahorra trabajo, que sería una ventaja obvia, sino que además, para hacer esta segmentación por textos, lo que hago, voy realmente enviando información al cliente que corresponde y no le envío al cliente que no corresponde información que no le compete, digamos, ¿ya? Que es un problema bastante usual. Y otra cosa que se ha hecho por años también, en muchas industrias, y también puede que la usted también puede hacer algo totalmente factible, se ha intentado resolver muchos problemas que tienen que ver con la logística. Por ejemplo, que ahora está de moda con todos los sistemas de delivery, ¿cómo diablo hacemos entrega de cosas? ¿Cómo hacemos entrega de cosas en las ciudades de forma inteligente? Inteligente significa eficiente, que no perdamos tiempo, por ejemplo, en recorrer rutas para entregar los pedidos que no corresponden. Y en ese sentido, yo quería transmitir un caso interesante, que esto es algo muy antiguo en realidad, pero ustedes ven las hormiguitas que están pasando en la imagen. La hormiguita lo que hace es están llevando material, hojitas. La hormiguita, en realidad, lo que están haciendo, tiene un sistema de colaboración natural muy bueno, uno de los mejores sistemas de colaboración, digamos, natural, ¿cierto? Y lo que hacen, están resolviendo un problema de delivery, pero por alguna razón que tiene que ver con el sistema de feromonas que tienen, se comunican y a medida que se empiezan a agrupar más hormiguitas en un lugar, las hormiguitas como que empiezan a olfatear porque sienten la feromona. Y la feromona me sirve como guía, como un GPS. La feromona me dice, las hormiguitas se fueron por acá. Tengo que seguir las hormiguitas por acá. Las hormiguitas se fueron por allá. Tengo que seguir las hormiguitas por allá. Ustedes dirán, ¿y a mí qué? Bueno, les presento ahora un caso del delivery que está simulando hormiguitas, donde la hormiguita tiene que partir del punto rojo izquierdo. Ustedes ven, no sé si el mouse se me perdió. Aquí. Acá, ustedes se fijan ahí, hay un punto de inicio, hay un punto final del delivery, y lo que tiene que hacer la hormiguita es simular todas las entregas posibles y establecer al final la mejor ruta. Lo que está haciendo es simulando su sistema de feromonas. Si esto fuera un sistema de delivery real, esto es alguien que va a entregar pedido de comida, por ejemplo, no sé si alcanzan a apreciar, pero hay una línea en el medio que es más negrita y más gruesa. Quiere decir que está la mayor concentración de feromonas. Por tanto, está diciendo, esa es la ruta óptima, es lo que tiene que seguir. Eso es lo que los hormiguitas inteligentemente empezaron a resolver y empezaron a decidir. Tanto si usted quiere enviar a la persona el delivery, tiene que decir, sigue exactamente esa ruta, porque en este momento, por lo menos para estas condiciones de tráfico y lo que sea, es la ruta óptima que tiene que seguir y va a minimizar los costos de combustible, de tiempo, etc. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que les quería transmitir. El primer, quizá, insight de todo esto es que la automatización, y eso es importante porque son tecnologías, servicios, productos y indicadores totalmente diferentes, la automatización no es sinónimo de IA. Hay un montón de cosas que están automatizadas que no tienen nada que ver con IA. ¿Y por qué eso es importante? No solamente desde el punto de vista de conceptual. Ojalá fuera solamente conceptual. En la práctica son servicios diferentes, son productos diferentes. Yo no los puedo evaluar igual. Generalmente la tecnología convencional es casi evaluar o está o no está, hace o no hace, pero aquí no. Ahora tengo sistemas, no sé, por ejemplo, reconocimiento facial, que yo tengo que evaluar desde el punto de vista de qué tan precisos son. ¿Por qué? Porque obviamente se van adaptando de diferentes formas a las condiciones del entorno. ¿Ya? Y no implica que todo tampoco es IA. Ya generalmente hoy día está, como esto se puso muy de moda, muchas empresas de servicios tienen la mala costumbre de agregarle a todo IA. En realidad, cuando uno empieza a ver el negocio se da cuenta de que ya no tienen nada, y de hecho el indicador no tiene nada que ver tampoco con IA. Y obviamente el segundo punto importante transmitir en esta charla es que si uno quiere hacer transformaciones profundas, la IA básicamente tiene que verlo como un cambio de paradigma y no como una aplicación más, una tecnología más. Si hace eso y solamente lo circunscribe al área de TI, supuestamente, la tecnológica, la empresa va derecho al fracaso. Tiene que permearlo a toda la organización. ¿Por qué? Porque hay problemas de personas, hay gestión de personas, hay temas que van a tener que cambiar, esa gestión del cambio. Hay temas culturales que alguien tiene que cambiar la forma como está operando junto con la tecnología. Entonces, no es igual que una tradicional. Uno sabe qué le pasa
una herramienta, una persona, la usa y eso es. Aquí no. Estamos hablando de tecnología que está haciendo cosas por nosotros, que está reemplazando cosas, que está haciendo que toda la cadena productiva cambie diametralmente. Por tanto, hay un cambio fundamental. Y como decía, ¿cierto? La organización, para ir al mundo, realmente para sacarle provecho en lo práctico, para generar estos beneficios teóricos, pasarlo a la práctica, lo que tiene que haber es efectivamente un cambio de estrategia, que puede partir con una tecnología, viendo, en forma activa, como mostraba en el grafiquito yo, pero tiene que haber un cambio de paradigma brutal. Digamos. Si no hay ese cambio, a mí me toca verlo en muchas empresas que asesoro, que me dicen que compraron tecnología, puede ser muy buena, pues la tecnología no duró más de un par de meses. La tecnología, tú les preguntas, dice, ¿te falló la tecnología? No, la tecnología funciona bien. La tecnología la tuve que insertar en la organización y empezar los problemas con la gente. Porque generalmente las decisiones, especialmente en la TAM, son bastante verticales. Entonces, la verticalidad de estas cosas no funciona. Si uno, en concreto, si uno le va a poner, instalar el mejor sistema del mundo de autoatención inteligente a la persona que atendía el teléfono, yo les puedo asegurar por experiencia que la primera persona que les va a tratar de destruir el sistema es ella o él, el que atiende, porque se va a ver amenazado, ¿cierto? Va a ver que en realidad, primero, no va a saber qué hacer, no va a saber dónde está el incentivo, dónde está el KPI. Además, como si fuera poco, va a percibir que su cargo está siendo amenazado. Entonces, no hay una estructura, o sea, no hay una estrategia, no hay una gestión de las personas. O sea, nuevamente estamos pero dirigidos al fracaso. ¿Ya? Y eso básicamente es lo que les quería transmitir en estos 30 minutos. Eh, y ahora doy paso a, Carlos, ahí tú moderas, paso a preguntas, comentarios, quejas, todo lo que quieran. Gracias por escuchar. No, muchas gracias por la presentación, John. Si tienen alguna pregunta, Teresita está muteada. Teresita está muteada. No me escucha, Está parece. hablando con la pared. Teresita, estás muteada, Tere, ¿eh? No se te escuchó. En casa de Herrero. No, Pero cuchillo y palo. decía mientras busca las preguntas de entre la gente, es muy aleccionador, muy brillante tu puesta, pero nos has dejado un desafío no menor, el cambio de paradigma y por dónde empezamos esta tarea. Por supuesto, empieza por la cabeza de la lotería. ¿Alguna estrategia o algo que nos puedas sugerir sobre cómo abordar los que estamos aquí presentes? Se entendió clarísimo el punto, pero el tema es Claro, estrategia, Teresa, estrategia. Olvidaste por ahora de la tecnología, que es importante, porque en un momento hay que hacer la bajada y el deployment, ¿está bien? ¿Todo bien? Pero si realmente quieres sacarle provecho a lo que yo decía, el mensaje completo de la presentación es estrategia. Tener un plan estratégico. Hay planes estratégicos que hacen ustedes, como organización, como empresa, ¿sí? Pero ahora hay que seguramente tener un plan estratégico si yo me quiero mover. A ver, no moverme al mundo de la IA, porque es una empresa de tecnología, pero moverme apoyado por la IA necesita un plan, necesita una visión, necesita un mapa de ruta. Entonces, lo que tienen que hacer es desarrollar estas herramientas, se las quieren tomar en serio, digamos, no digo que estén bromeando, en serio en el sentido de que no sea solamente ya, le vamos a dar una aplicación a Carlos para que se entretenga, ¿no? Porque tenemos otras preocupaciones. Si ustedes lo ven así, no hay nada que hacer, necesitan estrategia. Yo lo que haría es pensar, en general, que pasaba con algunas empresas que se han dado cuenta, son pocas, por eso ponía yo el gráfico de Mauricio, es que piensen cuál es el objetivo que a mí me gustaría lograr o mejorar estratégicamente con este cambio paradigmático, y de ahí empezar a trabajar. Por ejemplo, le voy a poner el caso del ejemplo que les mostré de fraude. ¿Ya? El problema, Teresita, de fraude que les mostré con la empresa eléctrica, nunca fue de tecnología. O sea, de hecho, no partió así. Nuestras conversaciones, y con esto el ejemplo fehaciente para responder tu pregunta, partió con la gerencia general. La gerencia general un día nos vino a ver, yo todavía estaba viviendo en otra ciudad, yo estaba trabajando en otro lugar, me vino a ver y yo tenía un problema gerencial. El problema gerencial, fíjense, es, John, estamos perdiendo mucho dinero. Estamos perdiendo el concepto de ilícito. O sea, bueno, la empresa general pueden perder dinero por varias razones. Generalmente se llama las pérdidas técnicas, no técnicas. La pérdida técnica, básicamente, yo le llamo los autogoles. En el caso de una compañía, se me echan a perder los aparatos, me fallan, ¿cierto? Entonces pierdo, pero es culpa mía, porque no hago mantención. Y la otra son las pérdidas no técnicas. Entonces, ahí están los robos. Entonces, me acuerdo que en las primeras reuniones ellos partieron de ese nivel de estratégico. Oye, tenemos pérdidas importantes en la compañía. ¿Cómo los podemos reducir? Bueno, lo que hay que hacer es un cambio completo de la compañía. Tú empiezas a bajar, a bajar, a bajar, y te empiezas a dar cuenta que uno de los factores era tecnología que te pudiera ayudar a detectar eso, que tarde o temprano te iba a repetir
obviamente en las ventas, o en el caso de ellos, en las pérdidas. Pero tiene que partir de ese nivel. Más aún, cuando nosotros nos ha tocado asesorar empresas, incluido ese caso, nunca, y esto va a ser como medio tragicómico, yo soy de tecnología, nunca mi partner de interacción fue alguien de tecnología. Siempre fue alguien del área comercial, financiera, porque el problema está a ese nivel. Después el resto es, ya, ¿quién finalmente va a hacer el deployment? Bueno, hagamos la bajada, digamos. Sí, sí, sí. Pero el KPI más importante, que es el transformacional, por así decirlo, está a ese nivel. Entonces yo diría esto, raya para la suma, que necesita es un plan, una visión. ¿Qué es lo que ustedes quieren cambiar? Si quieren cambiar, en una vez dicen, no, yo creo la pura tecnología y que no es suficiente, ok, está bien, pero no se esperen que esto es un Harry Potter, la varita mágica y hace todo. No, es tecnología y una herramienta en particular. No te va a resolver los problemas de la organización, a menos que hagan un cambio coherente, y para eso necesitan un plan y un mapa de ruta. Yo sé que es complicado, porque en Latinoamérica en general no estamos acostumbrados a hacer eso. En países desarrollados, Estados Unidos, Europa, están acostumbrados a pensar un poco más adelante. Nosotros somos como bastante reactivos. Entonces, en la estructura del ADN de la empresa LATAM, generalmente estamos acostumbrados a ser muy reactivos, pero la clave es ser proactivo. Fijarse el objetivo y decir qué es lo que quiero cambiar. Y generar un plan estratégico de ella, formar gente internamente o traerla, y luego empezar a generar la iniciativa que finalmente van a bajar alguna tecnología, pero alguna de tantas, porque va a tener que preocuparte otras cosas, además de las personas y la gestión de las personas. Carlos, ¿algo más que quieras aportar? No, felicitar a John por su presentación. Yo creo que quedó bastante claro los ejemplos que él presentó de las cosas que se podían aplicar con la inteligencia artificial, y también la diferencia que hay entre algunas cosas que no son inteligencia artificial y las otras que sí son. Ahora la pregunta va, John, te voy a hacer una pregunta, tiene que ver con la capacidad que tenemos. Políticamente incorrecta. No, no, claro, políticamente correcto. El tema que me preocupa a mí, que nosotros hemos estado explorando esta tecnología, ¿cierto? Tiene que ver con la calidad de los datos que tú tienes. Si efectivamente es necesario tener como piso base, ¿cierto? Un abanico, ¿cierto? De datos bien construido, bien registrado, bien almacenado, en el fondo bien estructurado, para poder tomar este tipo de tecnología, para poder aplicarla en forma correcta, porque el tema es que, ¿qué es lo que va primero? Oye, me embarco en una tecnología de inteligencia artificial no teniendo resuelto, ¿cierto?, el tema de business intelligence, por ejemplo, o de KPI definido, o de información recopilada en forma correcta y estructurada. Si uno se puede lanzar en esa misión, o es preferible, creo, resolver temas que son más higiénicos a nivel de business intelligence o de análisis de datos más estructurado que desde el punto de vista de inteligencia artificial. Esa es la Yo, consulta. yo creo, Carlos, y la respuesta tiene mucho que ver con lo que le acabo de comentar a Teresita, digamos. Seguramente cuando uno arma una estrategia, lo que va a pasar es que tiene primero los factores habilitantes, por así decirlo, el desde. Tú lo que me estás hablando es el desde. Bueno, pero yo lo que haría es desde ponerlo dentro de la estrategia. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces yo tengo un refrán que dice, los árboles no dejan ver el bosque. Porque si uno se empieza a centrar demasiado, nos vamos a arreglar lo de Business Intelligence, y estáis 3 años pegados y no veis ningún resultado. Y dice, pero ¿cómo llegaste a Business Intelligence? ¿Cuál es el problema? No, que hay que arreglarlo. Entonces, en realidad, si uno tiene, porque puede pasar, porque en el día a día que tienen otras preocupaciones, como realmente te vayas olvidando de digamos, cómo llegaste a eso. Entonces, yo diría, tenemos una estrategia en la cual la etapa cero, primero, sea preocuparse de cómo funcionan los procesos actualmente. Primero, es un desde. Segundo, la infraestructura adecuada. Tercero, los datos, o más que datos, fuentes de conocimiento adecuadas. Y una vez después de eso, la siguiente actividad en un plan, ok, ahora vamos a empezar a generar estas pruebas, una vez teniendo eso. Pero yo diría que hay que ponerlo en el contexto, porque es muy fácil que uno se le vaya las manos y como al final se empieza a preocupar los 5 años en una herramienta de reportería de BI, y que no era lo que, o a lo mejor podemos llegar al absurdo, pero está bien, a lo mejor la solución para todo no era ni IA, ni analítica, era una simple herramienta de reportería de inteligencia de negocios. Puede ser, a eso le pasa a muchas empresas, que se dan una tremenda vuelta y llegan a que la solución es más simple. Es como casi una regla de 3. ¿Sabes? Pero, entonces, el análisis de los procesos, los datos y la infraestructura yo los pondría como factores habilitantes dentro de una estrategia.
Y que la estrategia no puede venir, bueno, después podemos agregar otras cosas, gobernanza, pero la estrategia no puede venir del área de tecnología, tiene que venir de la organización completa. Entonces, no, claro, porque todos van a tener que estar involucrados, personas, finanzas, marketing, es imposible separarlo. Entonces, si uno se preocupa solamente de un área, digamos, no sé si eso vaya a ser, en mi experiencia, no sé si eso vaya a ser efectivo, que vaya a repercutir, digamos, positivamente en algún indicador, digamos, de negocio. Y lo otro que tiene que ver también con esto, los datos. A ver, es un temón grande, porque en general lo que uno escucha, me tuve que verlo mucho en los medios, y muchas incluso empresas supuestamente especializadas, los datos, los datos, los datos, los datos, y si no hay datos no podemos hacer nada. Hasta cierto punto eso tiene algo de verdad, ¿ya? Pero eso tiene algo de verdad cuando tu problema, Carlos, es un problema de analítica, de análisis de datos. Pero cuando un problema de sistemas de IA nunca ha requerido datos. IA es un paradigma de automatización inteligente, no análisis de datos. Que requiera datos de vez en cuando, sí, obviamente. ¿Por qué digo eso? Porque la fuente que requiere como insumo es conocimiento. Ahora, ¿cuál es conocimiento? Entonces, ¿por qué conocimiento? ¿Cómo llegamos a los datos? Porque tú tienes, a ver, tres formas básicas de tú tener conocimiento para tu organización. Primero, el experto que te lo provea. Puede tomar una decisión para detectar el fraude. Listo. Carlos, el experto para detectar fraude. Carlos, ¿en qué se fija? ¿Cuáles son los criterios para detectar fraude? El Carlos estipula los criterios y algún sistema tradicional lo aplica. Es una alternativa. Tener conocimiento humano no requiere datos. ¿Ya? Primera alternativa. Seguramente te vas a encontrar con el problema, puede ser poco robusto, van cambiando demasiado los patrones de comportamiento de los clientes, voy a tener que estar ajustando mis criterios a cada rato, por supuesto, pero es una alternativa. Segunda, tener fuentes de conocimiento que te provean la entrada para tomar la decisión. Por ejemplo, voy a irme a otro ámbito. Es que tengo que tomar decisiones para hacer diagnóstico o para clasificar diagnósticos médicos, pero no tengo los datos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Ir a una base de conocimiento donde esté conocimiento experto de la salud o médico para tomar la decisión. Y eso existe. Voilà. Lo que pasa es que mucha gente no sabe eso. Y la tercera son los datos. Pero aquí está la mentira. Que muchos de los negocios también se confunden. Porque no son los datos. Lo que tienen los datos es conocimiento oculto. Entonces, como cuando tienes conocimiento oculto, lo que tienes que hacer es usar los datos para sacar ese conocimiento que hay dentro y con eso tomar la decisión. Pero solamente los datos solos no te sirven. Por ejemplo, yo voy a detectar fraude y tengo información de todas las transacciones de nuestros clientes. Si tú me das las puras transacciones, son datos. Pero si no me das las transacciones con decisiones históricas, con qué es lo que decidiste antes, esos conocimientos, si no me lo das, no puedo tomar la decisión. No por lo menos para un problema de detección de fraude. ¿Me explico? Entonces depende. En general, el conocimiento que requiere un sistema como esto es datos más experiencia. Los puros datos no te sirven para otra cosa que no sea para hacer reportería o para un sistema de gestión de bases de datos tradicionales, lo que sea. Entonces tiene diferentes combinaciones. Entonces, por eso uno requiere datos. Y hay una cuarta. En el mundo de la inteligencia artificial generativa, cuando te faltan los datos tampoco es tan malo. Porque una de las gracias que tiene la inteligencia artificial generativa es que te genera datos nuevos. Entonces tú dices, me faltan datos. Pero puedo alimentarlo con alguna herramienta de IA generativa que te genere datos nuevos. Voilà. Entonces, depende cómo lo enfoque. Para eso es necesario tener una estrategia. Porque hay diferentes formas como tú puedes abordarlo. Porque es un problema súper usual, que a una empresa le faltan datos, o no los tiene. Claro, entonces, ¿por qué necesaria la estrategia además? Porque tú puedes decir, Carlos, a este problema es súper relevante, es súper importante para nosotros, no tenemos los datos. Entonces yo te diría, invierte el 90% del tiempo en tener esos datos y prepararlos. Y tómate todo este año, porque eso es fundamental. Ahora, si tú me dices, quiero hacer esto, los datos, en realidad esta aplicación no es muy relevante, es porque quiero probar, entonces a lo mejor desde el punto de vista de negocio, digamos, no te repercute mucho que prepares los datos. Pero para un problema que es relevante, claramente yo te diría, invierte en un proyecto, en un plan, que solamente se dedica a recolectar, a limpiar y, digamos, y a reparar datos. Es importante para la empresa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, John. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, realmente. Pasamos ahora a nuestra segunda presentación, esta vez de la Gracias. mano. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Les decía, pasamos ahora a nuestra segunda presentación que va a estar a cargo de nuestro colega Ever.
Ever Trujillo Pesi es el referente del Departamento de Informática y responsable del control de sitios web de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay. Bueno, él es un especialista, tiene una calificada expertise en informática, pero me permito acá agregar un dato de color. Ever hace más de 40 años ingresó a la lotería como niño cantor, y vaya si conoce a su cliente interno. Bueno, la charla está a tu cargo. Él va a presentar a los compañeros de la Lotería de la Banca de Uruguay. Bueno, muchas gracias, Teresita. Sí, son unos cuantos años acá en el organismo, o sea, no estamos tanto de paso, sino que fue todo un proceso. Así que ahora me toca estar en estas instancias, la cual disfruto mucho. Y bueno, vamos a dar paso a los compañeros que trabajan en común con nosotros, que son la gente de la banca de Uruguay. En este caso han tomado acciones en relación al juego responsable por parte de la banca. Para ello tenemos el agrado de presentar a Mauricio Delgado. Él es analista en sistema, especializado en la gestión de proyectos y en consultoría de negocios. Trabaja desde el año 2013 en la banca de Montevideo, gerenciando proyectos dentro del área de investigación y desarrollo. En el último año han coordinado el desarrollo de 2 proyectos muy exitosos, como la evolución de los juegos instantáneos y el software de comportamiento de jugadores online. Le damos paso a Mauricio para que continúe con su exposición. Buenos días, buenas tardes, según corresponda. Gracias, Eder, por la presentación. Y paso a compartirles la presentación que voy a dar sobre el software de comportamiento, la experiencia que tuvimos en el desarrollo de este software dentro de la banca de quinielas de Montevideo. Bueno, esta es la agenda de la presentación. Vamos a estar más o menos 15 minutos, voy a estar hablando de la experiencia de llevar adelante este proyecto. Bueno, tomando un poco lo que venía de la charla anterior, el contexto en el que se emprende este proyecto es en una organización que ya tiene varios años. La banca tiene 80 años operando en Uruguay, con un área de tecnología que está afianzada, ¿no? 90 personas en el área de desarrollo dentro de la empresa. La banca, este software está desarrollado para los jugadores que juegan en línea. Analiza a los jugadores que están jugando en línea. La banca comienza con su canal online en el 2004 y ahí se pueden realizar apuestas en 2004 a los juegos de sorteo, tipo que son, bueno, juegos basados en un sorteo. Y en el 2005 empieza con las apuestas deportivas previas al comienzo del partido. A partir de 2013 se comienza con las apuestas deportivas en vivo, o sea, dentro del partido, y en 2018 con los juegos instantáneos. Estos últimos dos son los que generan como un comportamiento distinto de los usuarios por la inmediatez de la obtención del resultado, tanto de las apuestas deportivas como de los juegos instantáneos. Bueno, dentro del marco de la empresa, digamos, está el desarrollo de lo que es la banca accediendo a un nivel 4 de juego responsable en la WLA. Y bueno, y la seguridad y la calidad ISO que ya la tenía desde antes. Y con esto comienza como el contexto necesario para realizar una mejor detección, sobre todo con la parte de juego responsable, de los jugadores que están teniendo problemas. Y se emprende el proyecto del software de comportamiento. ¿Sí? Este fue un proyecto que está apoyado por el Estado y financiado por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que
bueno, por todos los fondos y para poder desarrollar este proyecto, que tiene muchos aspectos a tomar en cuenta al inicio, sobre todo para ver qué es un jugador problemático, ¿sí? Parte de cuando nos hicimos esa pregunta fue lo primero que hicimos fue consultar expertos. Dentro de este proyecto trabajaron 2 expertos internacionales ingleses, David Forrest y Ian McCain, que nos aportaron primero todo un montón de documentación y papers a leer que nos llevó un buen tiempo procesar, y, y después como un arranque para poder emprender y saber qué variables o qué datos de nuestros jugadores teníamos que tomar para poder comprender cómo estaba siendo el comportamiento y después ver si ese comportamiento era problemático o no. El plazo que tuvo este proyecto fue de 18 meses. Tuvimos un par de meses que se nos corrió por temas sobre todo de instalación, de poner a funcionar todas estas herramientas que describo acá abajo en conjunto, que tuvo su problemática, pero fue clave partir de 2 requerimientos de negocio bien claros. Uno, cuál era la intención de la dirección de la empresa y la gerencia de la empresa, que eran la detección temprana de jugadores problemáticos y la detección de fraudes, ¿sí? Partiendo de estas 2 bases, de estos 2 requerimientos, la primera pregunta que me surgió a mí y a casi todos los que participamos de este proyecto fue, ¿qué es temprano? ¿No? Y ahí empezamos a interactuar con los consultores expertos. Una cuestión muy importante dentro del contexto que se da a este proyecto es el sponsoreo, digamos, de la dirección de la empresa, que fue súper importante, alineando todas las áreas de la empresa hacia este proyecto para poder lograrlo en este plazo, porque estos proyectos en general duran más de este tiempo. Mauricio, Bueno, discúlpame, voy a apoyar lo que dice Mauricio, como parte del equipo de trabajo. La dirección de la banca tuvo un apoyo muy importante en todo esto, fue realmente una política establecida, pero quiero destacar también el trabajo de Sandra Conde, la gerente general de la banca, ¿no? En todo este proyecto, que fue una abanderada total. Sandra Conde es la representante para la WLA de lo que es juego responsable en la región, y la verdad que, bueno, esto es gran parte de mérito de esos apoyos que se lograron para conseguirlo, ¿no? sí, ella fue la que lideró, digamos, el proyecto desde el punto de vista del sponsoreo, de la necesidad que tenía para la empresa hacerlo, ¿no? Bueno, yendo ya directamente a ver cómo organizar el proyecto, qué datos o qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para ver si un jugador es problemático, partimos de la premisa de que nosotros vamos a evaluar el jugador al siguiente día, que eso para esta primera etapa era suficiente, ¿sí? Para este primer proyecto. Entonces, todo lo que sucedía en un día, a la noche nosotros lo pasábamos a una base de datos propia del proyecto con un determinado formato que no era, juntábamos todas las bases de datos operacionales y las poníamos en nuestra base de datos que le llamamos de Data Warehouse, ¿sí? ¿Y qué pasamos? ¿Qué datos pasamos? Bueno, definimos variables de distintos tipos, varias variables, cerca de 30 variables, ¿sí? Pero estos son los tipos en los que se basaron. Variables demográficas, edad, género, cantidad de días que hace que abrió una cuenta la persona. Variables de amplitud, que tiene la cantidad de tipos de juego. Cuando hablamos de tipos de juego, nosotros nos referimos a juegos tipo de sorteo, a juegos de apuestas deportivas en vivo y no en vivo, y a juegos de resolución instantánea.
¿sí? A ese nivel de tipo de juego. Variables de profundidad, cantidad de días, monto promedio, sesiones, apuestas, estas nos sirven para medir a los jugadores entre sí y también a cada jugador consigo mismo para saber si se está desviando de sus montos, promedios y horas de sesión. Variables de volatilidad, bueno, lo que decía recién, cuánto se desvía de su juego medio, de cantidad, monto, etc. De tendencia, cuando hay un cambio en su comportamiento medido en estas variables, detectar esa tendencia en el juego. De protección, ¿sí? Si el jugador está usando o no herramientas de juego responsable. Y los depósitos, que los depósitos tienen una medida particular en todo esto, porque sobre todo nos permite ver, por ejemplo, si dos jugadores juegan 100, por decir un monto cualquiera, es distinto si un jugador juega 100 y depositó 100 y juega esos 100, a que si juega 100 y deposita 10 veces 10. ¿Sí? Esto indica un comportamiento, o sea, que a atender al menos, ¿sí? Porque si yo puedo jugar 100, no voy a hacer 10 depósitos de 10, sino que deposito 100 y juego 100. Entonces, bueno, estas fueron un poco lo que quiere decir acá DWMQ, es en inglés day, week, month y quarter, que es en todas estas variables las medimos en todas esas dimensiones, por día, por semana, por mes y por trimestre. Bueno, lo primero de esto fue la arquitectura, o sea, definir cuál era la arquitectura, todas estas herramientas que les digo que usamos, tanto Tableau, Python, Tableau como herramienta de reporting y de herramienta de BI para ver los datos en distintas dimensiones, Python para el uso de los algoritmos que nos permiten la inteligencia artificial y la detección y el pronóstico de ciertos comportamientos. Usamos una base de datos con una instalación particular para lo que fue el Data Warehouse, y Pentaho, que lo usamos para lo que es acá, que llamamos ETL. Extracción es una sigla en inglés que quiere decir extracción, transformación, y load, L, es carga de datos, ¿sí? Se extraen los datos desde las bases relacionales, se transforman y se cargan en la base de datos del Data Warehouse en un modelo que nos va a servir para lo que lo vamos a usar. Bueno, con la ayuda de los expertos y nosotros analizando toda la información que nos dieron, armamos dos tipos de modelos. Un modelo que detecta anómalos a comportamientos estándar, que tiene que ver un poco con esto que les comentaba recién. Ay, se me pasó. Que tiene que ver con esto que les comentaba recién, de que para una persona gastar 100 puede ser mucho y para otra persona gastar 100 puede ser nada o poco. Entonces, cuando agrupamos por ciertas variables, que ahora les cuento de los algoritmos que usamos para agrupar, podemos detectar quiénes están siendo anómalos a un comportamiento estándar. Y el otro modelo que hicimos, que es algo, nos sirve como para obtener información más lineal, digamos, fue asociado a las horas de sesión. Ahí evaluamos solo una variable y vemos los distintos grupos que se nos arman en función a las horas de sesión que los usuarios están conectados a nuestros juegos. Y el juego de depósitos, que es una variable que refleja lo que el usuario pone de su bolsillo para gastar. Gasta en el juego, perdón, de su bolsillo,
no lo que, digamos, no el gasto que hace obtenido de las ganancias que tuvo de la interacción con el juego. ¿Sí? Bueno, este es un poco estos son los modelos, perdón, las librerías que usamos y los algoritmos. El Camin es el algoritmo de la librería sklearn que les escribo acá de Python, que es el que nos sirve para hacer la clusterización y la predicción del comportamiento de un usuario en base a un grupo de variables. El Camin es lo que les comentaba, es un modelo que agrupa y divide en conjuntos los datos. En X cantidad de datos, eso es configurable, se lo podemos pasar el algoritmo, y lo que hace es agrupa de tal forma los datos de tal forma que sean los datos de un mismo clúster más parecidos entre sí que los datos de otra agrupación. El centroide es el centro que está teniendo un dato en un clúster. ¿Sí? La distancia a ese centro define también si un dato o una persona pertenece a un clúster o a otro clúster. ¿Sí? Estos dos, el Kalinsky-Harbas y el Silhouette Score, son algoritmos que nosotros le aplicamos al resultado de usar el Camin, que nos determinan si la clusterización o la agrupación que hizo de esas cuentas es válida. ¿Sí? Si tenemos un cierto valor que está definido en estas bibliotecas, que se sale de lo que es lo estadísticamente válido, esa agrupación que hicimos no tiene validez estadística, por lo tanto tenemos que hacer otra agrupación de variables o aplicar o clusterizar en más grupos. ¿Sí? Esas son como las recomendaciones. Y MC nos sirve para evaluar, como les decía en el camino, usamos también para predecir cuál puede ser el comportamiento. Si un usuario se viene comportando de determinada forma, cuál puede ser el comportamiento en los siguientes meses, o en el siguiente trimestre, o en la siguiente semana, o el siguiente día incluso. Para esto, la cantidad de datos que tenemos que usar es un poco mayor a la de agrupación, ¿sí? Porque existe la posibilidad de que haya datos que tengan digamos o proyecciones que se hagan en función de los datos, pero que tienen cierta estacionalidad. Por ejemplo, no sé, en el caso de las apuestas en vivo del fútbol, que es algo que es bastante usado por los clientes, en julio o en agosto hay pocos partidos europeos, entonces eso puede llegar a bajar, entonces el indicador nos podría dar que hay un usuario que mejoró su comportamiento o que está regulándose y en realidad es porque no tiene ofertas. Entonces, para esto lo que hacemos es, basado en la recomendación de los expertos, es usar el método científico. Cuando nosotros detectamos un cierto grupo de personas que se está comportando de forma anómala, vamos a aplicarle a una parte de ese grupo una acción, un plan de acción, que eso es un poco lo que viene ahora, ¿sí? Y vamos a poder medir, usamos la otra parte de ese grupo como control y al grupo que le aplicamos el plan de acción, y podemos medir cómo sigue el comportamiento en esos siguientes días, semanas, meses, para ver qué tan efectivo fue el plan de acción, y otra, si ese cambio no tiene que ver con una estacionalidad. Bueno, luego que detectamos todos los algoritmos anteriores, nos
sirvieron para poder detectar cuándo una persona puede estar jugando de forma problemática, ¿sí? O cuando está con los algoritmos, los modelos lineales, podemos detectar cuando una persona está jugando por encima de la media o una cantidad de horas muy grande, o cuando está gastando de su bolsillo, digamos, dinero también por encima de la media o en cantidades muy grandes. Pero luego que lo detectamos, eso tenemos que hacer algo con eso, porque si no, solo pasaría por detectarlo. Entonces, lo que hicimos fue diseñar todo un sistema que toma como input el resultado de la clusterización que hacemos diaria de cada uno de los jugadores, y en el cual en este sistema se definen cuáles son las posibles acciones que se pueden hacer, digamos. Esto tiene que estar, hay acciones que implicaron cambios en los sistemas que ya teníamos en la banca, ¿sí? Estas acciones pueden llegar a ser de mensaje en el próximo login del usuario, decirle, por ejemplo, tu juego venía siendo de X y ayer o antes de ayer jugaste X más tanto. Fíjate que el juego sea un entretenimiento, no sé, por ejemplo, puede ser eso, o puede ser un email, puede ser llegar a ser... Estas acciones son sacadas de la documentación que está escrita. Hay papers, muchos papers que hablan de cuáles son las posibles acciones y la efectividad de cada una de estas acciones en relación al juego. Puede ser el bloqueo temporal de cuenta, o en nuestro caso también diseñamos una acción que sea obligar al uso de una herramienta que controle su juego. Puede ser el bloqueo permanente, el caso de detectar de que está haciendo un fraude, por ejemplo. O hasta nosotros, o sea, se podría aplicar a alguien que juega en una cantidad determinada, decirle, bueno, que presente una declaración jurada de que él puede jugar de esa forma y que está, digo, podría ser una acción a aplicarse. De hecho, en Inglaterra, los expertos nos comentaron que eso es algo que se usa, que lo hacen presentar una declaración jurada de que él puede gastar ese dinero en el juego. Luego de que se definieron las acciones, lo que hicimos fue definir un workflow que hay que seguir para esas acciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que cuando un jugador cae en una situación que consideramos problemática, cuáles son los pasos, cuál es la acción que se le va a dar y esa acción qué pasos implica? ¿Sí? Como decía, les comentaba, las acciones tienen distintas vías de comunicación, ¿no? Que puede ser un mensaje en el siguiente login, una llamada telefónica, un mail, bueno, pueden ser varias. Y lo que hace este sistema es le brinda a la persona, tanto a una persona si va a hacer un mensaje al login o va a hacer un mail, al aprobador de ese mail o de que ese mensaje suceda, le da la información necesaria para que pueda tomar la decisión si enviar ese mensaje o si incluso va a ser una llamada telefónica, la forma en comunicarse con ese usuario, darle la información que necesita para poder brindarle al usuario o a la persona las herramientas para interactuar con el usuario. Bueno, en este software también se ingresan cuáles son los disparadores para una acción, ¿sí? Si una persona cambia de agrupación, de grupo en el que está, digamos, pasó de estar en una agrupación que su centroide, por ejemplo, en relacionado al juego de depósito era 100, y pasó a una agrupación cuyo centroide relacionado al juego de depósito que sale de su bolsillo es de 1000,
Bueno, ese podría ser un disparador de una acción. O la permanencia en ese centroide, en ese grupo donde el centroide es muy alto durante mucho tiempo, podría ser otro disparador de esa acción. Al menos esas fueron las primeras, consultando con los expertos, las primeras dos posibles disparadores de acciones que detectamos y que estamos usando ahora. Y bueno, como por último, este sistema comunica a un equipo responsable que en la banca se generó un equipo, o se le asignó la responsabilidad de controlar toda esta situación a un equipo que para que pueda analizar y dar seguimiento a los usuarios y a los jugadores que detectamos como problemáticos. Dentro bueno, de lo que vimos, aprendimos en este proyecto y lo que logramos hacer en este tiempo, está lo que también se viene, o sea, lo que quedó establecido dentro de este proyecto y un poco lo que tenemos que seguir haciendo. Y esto va por este lado, darle más y mejor información al equipo que está analizando, a la inteligencia artificial para obtener mejores datos y hacer pronósticos. ¿Sí? Si bien nosotros obtuvimos hoy un conjunto de variables que sabemos que funcionan porque nos las determinaron nuestros expertos, una cosa que nos decían los expertos que esto no tiene una fórmula mágica, que la fórmula depende mucho de dónde se instala esto. Y lo importante es que estadísticamente los grupos den bien y sí hay ciertas variables que siempre hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el monto apostado es algo que siempre va a estar teniéndose en cuenta. La cantidad de depósitos, el monto de depósitos, la cantidad de apuestas, las horas de sesión. Pero esto es interpretativo. Que un jugador esté jugando problemáticamente tiene que ver muchas veces con la intención de recuperar lo perdido o con cuestiones de esa índole. Entonces, no es tan lineal tampoco asociado a un dato, sino que hay un conjunto de datos a tener en cuenta y se agrupan esas variables de una determinada forma, de una forma que estadísticamente la muestra que estamos obteniendo se pueda verificar, un poco por los instrumentos que les comentaba antes. También a este equipo que se armó dentro de la empresa, es necesario darle mejor información para tomar mejores decisiones y ver cómo ellos les gustaría tener esa información. Todas estas variables que les decía, no todas participan de la agrupación, pero sí son necesarias para ver el comportamiento del usuario. Entonces, estas personas requieren reportes y van necesitando, a medida que avanzan en el conocimiento de estos jugadores, más y mejores datos, información para procesar. Por excelencia, lo que nosotros le dimos o sea, lo más importante es un orden de prioridad de usuarios a revisar. Acá no sabemos exactamente si un usuario está jugando de forma problemática. Sabemos que sí, que el algoritmo lo detectó, pero bueno, hay una prioridad, hay usuarios que se salen mucho del comportamiento estándar, que es necesario revisarlos, hay usuarios que están mucho tiempo jugando, que es necesario revisarlos, y hay usuarios que están gastando mucho, que también es necesario revisarlos. Entonces, acá lo que se establece es un orden de prioridad y una posible, digamos, con todos estos software funcionando en conjunto, se propone una acción. No quiere decir, o sea, nosotros acá lo que pusimos es un equipo para que evalúe a la inteligencia artificial también. O sea, para que no solamente tome como cierto lo que está sucediendo, sino que le dé datos a la inteligencia artificial para que siga aprendiendo, como ese carácter humano también a la cuestión. Las acciones, nosotros las vamos a estar las evaluamos constantemente.
o sea, cuando tomamos una acción, cuando se toma una acción de un usuario que entendemos tiene un problema, vamos a evaluar la efectividad de esa acción a corto, mediano y largo plazo. Y lo importante de esto es poder medir el ciclo de vida de la efectividad de una acción, ¿sí? Hay acciones que pueden ser capaz muy efectivas a corto plazo, pero al mediano plazo el usuario vuelve a su comportamiento previo a la acción. Y bueno, y ahí hay que ver cuál es el siguiente paso a tomar, si de vuelta poder usar esa misma acción y si tiene efectividad o si hay acciones que son a más mediano y largo plazo. Y también la mejora continua de generar indicadores y o sea, poder generar nuevos indicadores en base al aprendizaje que vamos viendo y al análisis de las variables que tenemos. Esto requiere cierto tiempo, sin duda. Nosotros partimos, es lo que les decía, hicimos una versión inicial, una primera versión de esto que procesa todo un día después, o sea, a partir de en la madrugada, pero se procesa lo que pasó en el día anterior, pero también el mismo modelo se puede usar en lugar de días, semanas, meses y trimestres, como estamos viendo ahora, se pueden usar horas, minutos, y tomar este mismo modelo y ¿cómo es? Y hacerlo y actuar, tomar una acción en el momento en el que está sucediendo. Es como les decía, este fue un primer approach, un acercamiento hacia esto que bastante cerca llegamos porque estamos procesando al día siguiente lo que pasó, pero esto sigue y la idea es poder procesarlo en el momento y poder atender esa cuestión que se pueda dar en el momento. Y bueno, eso es todo, y si hay preguntas, estoy aquí, las puedo contestar, y si las puedo contestar, las contesto. Sí, supongo que sí, Mauricio. La verdad que estuvo muy buena la charla, la exposición. Quería preguntarte dos preguntas. Una vez que obtuvieron los indicadores, ¿se encontraron muchas situaciones problemáticas? No sé si te hago las dos o me vas. Bueno, sí, o sea, ¿qué son muchas? En una base de datos de muchos usuarios, o sea, encontramos las que responde a, digamos, o sea, dentro de lo que se espera, digamos, estadísticamente se espera. En una empresa dedicada al juego hay una expectativa de que haya un porcentaje, eso está en la documentación de los papers que tratan de esto. Incluso en paralelo a este proyecto se hizo una encuesta con psicólogos, se hizo un trabajo con la Universidad Católica, ¿sí? Donde se hicieron encuestas que determinan el grado de problema que puede llegar a tener un jugador en base a contestar preguntas. ¿No? Nosotros analizamos datos, pero fue un poco más allá todo esto, ¿sí? Entonces, eh, la cantidad de personas que detectamos está dentro de lo que dicen La media, la estadística. sí, la estadística exacto, lo que dice la documentación existente en el mundo de jugadores problemáticos que hay dentro de una empresa que se dedica, de una lotería, digamos. Perfecto. Y la siguiente, ¿tienen pensado desarrollar más modelos para predecir otros comportamientos? Bueno, sí, ahora tenemos un montón de información que estamos procesando, que generada por esto, pero es lo que comentaba ahí en la última, es sí, sin duda. Esto hay posibilidades, al tener la información estructurada de esta forma y comportamientos, no sé, documentación científica que explica ciertos comportamientos
uniendo variables, podríamos detectar varios tipos de indicadores que, por ejemplo, fraudes con tarjetas de crédito, fraudes de distintos tipos. Hay modelos a aplicar que sí, vamos a seguir construyéndolos, y esto es, o sea, este fue el inicio del proyecto, ¿no? Yo les estoy contando todo el inicio. De ahora en más hay un equipo ya dentro del negocio de la empresa, hay un equipo dedicado a eso, donde tiene sus objetivos y donde van a surgir nuevas inquietudes o cuestiones a analizar para poder hacerlo mejor, hacer mejor su trabajo. Perfecto. A ver, otro compañero que quiera preguntar, Tere. No, yo quería hacer un comentario acerca de cómo está cambiando los juegos en general y lo que, digamos, la responsabilidad a nosotros como operadores de juego nos comprende, digamos, los juegos se están haciendo cada vez más rápidos, de resolución más instantánea, que eso se sabe que son los juegos que es uno de los ingredientes que causan los problemas. El otro ingrediente, que es la tasa de premios, los juegos de resolución instantánea, los juegos de apuestas deportivas, en general tienen una tasa de premio muy alta, arriba del 85%. Ese es el otro ingrediente. Y el tercer ingrediente es la disponibilidad, que los juegos están accesibles las 24 horas del día desde cualquier celular. Las empresas, los operadores de juego, los que queremos manejar el juego de forma responsable, tenemos que ser muy cuidadosos con estos tres aspectos, y por lo tanto es fundamental que atendamos estos problemas y que los podamos tratar y de forma temprana este tipo de problemas. Porque no todos los juegos son igualmente, digamos, de adictivos, igualmente de problemáticos. Hay juegos que son más que otros y bueno, entonces es importante tratar esto y es una tendencia, me parece, en todo el mundo, ¿no? Muy bien. Mauricio, excelente, muchísimas gracias. Ever también, Diego, y felicitamos a la banca por haber aplicado esta innovación en un área tan sensible y tan importante como es el cuidado de nuestros jugadores. Y también felicito porque vi que hay gente del grupo de juego responsable, está por ejemplo el licenciado Daniel Denis, así que ellos siempre están al tanto de las últimas tecnologías que puedan aplicar para cuidar mejor al jugador. Bueno, hasta aquí llegamos. Quiero agradecer a mis compañeros de comisión por un año fecundo de trabajo, a las autoridades de nuestras loterías que nos permiten, que nos dan el tiempo y la confianza, a toda Cibelae, en mi caso también a Lea y a Elias, y por supuesto a nuestra red de contactos tecnológicos, tanto de miembros de loterías como miembros asociados. Bueno, estas capacitaciones, estas charlas van dirigidas a ellos y ellos nos nutren y nos retroalimentan. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere finalizar. Yo quería finalizar agradeciéndoles a la Comisión de Tecnología, a todos los integrantes, por el trabajo que desarrollaron este año y también años anteriores. Realmente hacen un aporte muy importante, muy interesante para muchas loterías de nuestra región. Así que desde ya el agradecimiento desde Cibelae para todos ustedes por el tiempo que le dedican. Y agradecer, como vos decís, Teresita, a las autoridades que permiten que ustedes estén participando de las comisiones técnicas. Quería invitarlos a todos a que accedan al formulario de registro de la red de contactos. Para la comisión, para esta comisión en particular, como para las otras, es muy importante mejorar el enlace con todos los, en este caso tecnológicos, para poder colaborar y poder llegar a mejores resultados y a mejor conocimiento de las innovaciones. Por otro lado, invitarlos la semana próxima, del 5 al 7 de diciembre, en este trabajo, digamos, de colaboración que venimos llevando adelante con la WLA. Estamos difundiendo el webinar también de seguridad de la WLA. Son 3 días, 5, 6 y 7 de diciembre, de 9 a 12 de hora de Argentina. Cibelae aporta la interpretación simultánea al español y al portugués, por lo cual todos los miembros de Cibelae pueden registrarse y tener interpretación
simultánea en el momento. Son muy interesantes los aportes que van a poder escuchar ahí, así que los invito a que se acerquen a Sibelae, a que participen también en nuestras redes sociales, a que nos escriban si tienen algún comentario o alguna sugerencia en particular, en este caso de la Comisión de Tecnología, sobre temas que quieran que se desarrollen en futuros webinars. Sé que nos pasamos un montón, pero creo que los temas lo ameritaban. Agradecerles a los expositores de hoy, a todos los que participaron hoy, y esperarlos en un próximo encuentro. Gracias a todos. Gracias. Chao, Bueno, chao. muchas Chao, gracias. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien, gracias. Hasta luego. Ay, gracias.